¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos lo estén pasando muy bien. A partir de este video vamos a estar haciendo un sistema contable en Excel, en el cual vamos a considerar, en el caso propio de México, pues todos los CFDIs que nos manda la Secretaría de Hacienda o el SAT, ¿ya? El Sistema de Administración Tributaria. Y bueno, pues vamos a tener que trabajar con los archivos XML. Los archivos XML creo que son igual en todo el mundo. Entonces puede servir también para los demás, obviamente con sus características de cada quien, ¿verdad? Bueno, para ello necesitamos entender primero cómo funciona un XML. Un XML, vamos a pasar al XML. Un XML funciona de la siguiente manera. Está hecho de nodos. Vamos a cerrar todo esto para poderles explicar mejor. Está conformado por nodos, que es el nodo general o el nodo padre, el nodo madre, como gusten llamarlo. Este va a ser el nodo general y empieza con la sentencia CFDI y luego ya el nombre del nodo, que es comprobante. Muy importante, tenemos que considerar que todas las iniciales de los nodos, del nodo, no de la determinante, sino del nodo, empiezan con mayúsculas. Hay que ver todo eso, porque todo esto nos va a servir para el final. Entonces viene un nodo padre y ese nodo contiene unos elementos llamados atributos. Si se fijan en este caso que estoy coloreando aquí, bueno, pues son los atributos que ya tiene el nodo comprobante. Entonces tenemos nodos, nodo comprobante, nodo conceptos, este de CFDI conceptos, y si se fijan, en uno se abre, acá abrimos el CFDI concepto y aquí lo cerramos, CFDI concepto. Impuestos, se abre el otro nodo, CFDI impuestos, ¿sí? Y luego se cierra CFDI impuestos. Entonces, para que tenemos que tomar en cuenta esa parte, CFDI complemento, se cierra el CFDI complemento, y cuando ya esté todo completo, entonces ya se cierra el CFDI comprobante, que es la mera madre de todos, ¿verdad? De todos los nodos. Entonces, bueno, los nodos dijimos que tienen también unos atributos, ¿sí? Estos atributos son los que vamos a estar trabajando. Bueno, tanto el nodo como el atributo, y vamos a ver cómo obtenerlos. Lo importante es que entendamos que tenemos nodos, que tenemos atributos, y es muy importante tomar en cuenta que si estos atributos vienen todos en minúsculas, cuando los mandemos llamar, los tendremos que mandar llamar en minúsculas. Pero como en este caso del tipo de comprobante, si ustedes se fijan, este es la palabra compuesta de tres palabras, pero al inicio de cada palabra empieza una mayúscula. Entonces esto se llama camel case. ¿Por qué camel case? Son las letras del camello, porque va haciendo jorobitas, ¿verdad? La joroba en tipo, la jorobita en D y la jorobita en comprobante. Como va haciendo jorobitas, por eso se le llama camel case. Y tenemos que tomarlo en cuenta cuando mandemos a llamar este atributo, que se llama tipo de comprobante, que aquí nos dice que es un ingreso. Bueno, pues lo vamos a tener que llamar a Excel, y entonces lo importante es que tomemos en cuenta que todas las convenciones de letras o de campos o de atributos están hechas en camel case, ¿sí? En la letra del camellito. Todo esto que nosotros vemos aquí en este color, número certificado, el sello certificado, el sello que nos da Hacienda o que nos da el SAT, ¿sí? El Sistema de Administración Tributaria en México. Si se fijan, aquí tenemos otro hijito que se llama CFDI emisor, quién lo emite, quién lo recibe, quién es el receptor, ¿sí? Todo esto son nodos, pero ya por ejemplo el RFC del emisor ya viene siendo un atributo. Eso sí que nos queda muy claro, nodos y atributos, porque los vamos a estar manejando constantemente. En el de conceptos, por ejemplo, aquí va a venir detallado, normalmente viene detallado las mercancías que estamos comprando o que nuestros clientes a quienes llevamos su contabilidad están comprando, ¿verdad? Este caso todos son datos ficticios, yo lo elaboré a partir de uno ya hecho, solamente le fui cambiando los datos.
Entonces, si se fijan, este se llama conceptos, ¿sí? CFDI conceptos, pero este ya se llama CFDI concepto, nada más. Entonces hay que tener en cuenta toda esta ruta, así como viene, conceptos, concepto, que son nodos, ¿sí? Son un nodo padre, un nodo hijo, y la clave de producto ya viene siendo un atributo y tiene un valor, ¿sí? La cantidad de lo que compramos también tiene es un atributo, cantidad, y tiene un valor que fueron las cantidades que le compramos. Clave de unidad es un atributo de quién, es un atributo de CFDI. Si lo seguimos como viene, se llama CFDI conceptos y CFDI concepto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, y así va a venir en todos los casos. Entonces viene su concepto y viene el CFDI, por ejemplo, aquí viene impuestos. Y dentro de impuestos viene cuáles, los traslados que hacemos o que nos hacen de impuestos. Y aquí otra vez CFDI traslado, pero ya con sus atributos. La base de este producto, el impuesto, que en México sería el 002, es IVA, afecto a IVA. ¿Qué tipo de factor es? Pues es una tasa. Aquí podría ser una tasa, un porcentaje, algo distinto, ¿no? Y luego la tasa o cuota, que es otro de los atributos. Si se fijan, pues aquí está hecho al 16%. Y el importe de esa cantidad o de ese 16% que vienen siendo 34.76 pesos. ¿Sale? Entonces cada uno va a tener su concepto con la descripción de lo que compramos y su IVA en el caso de que sean afectos a IVA. Si se fijan en esta otra clave de producto o servicio, ya es un producto distinto, pero tiene los mismos datos. ¿Vale? ¿Qué fue lo que compramos? Aquí compramos a pieza y aquí vienen su CFDI traslado. ¿Cuál es el atributo? La base para impuesto, pues que viene siendo esta. El impuesto 002, dijimos que era grabado por IVA. El tipo de factor o tasa, pues en este caso es una tasa también, el 16%. Y la tasa o cuota, que es el 16%. Y el importe de esa cuota, 23 pesos con 69 centavos. Y así nos podríamos ir con todos y cada uno de ellos. Solamente recuerden que así como vamos abriendo un nodo, lo vamos a ir cerrando. ¿Sí? Si se fijan aquí terminamos el traslado del impuesto y se cierra, aquí se cierra el traslado, se cierra impuestos y se cierra concepto, que son estos de aquí arriba, traslados, impuestos y concepto. ¿Para qué? Para abrir uno nuevo, ¿sí? Traslado otra vez, concepto, impuestos, traslados y así por cada uno de los artículos. Entonces vamos a cerrar esto del concepto y si se fijan, pues acá tenemos más. Por ejemplo, aquí tenemos ya los impuestos. En impuestos, pues va a venir el total de toda la factura. Ya es la suma de todo. Donde, ¿qué traemos? Traemos CFDI traslados, CFDI traslado. Y tenemos el impuesto, que es IVA en todos los casos. Es una tasa, ¿sí? Dice el atributo que el tipo de factor es una tasa al 16%. Y aquí está el total. ¿Sí? El importe total de IVA, el 16% de cuánto, de estos 1103.51. Entonces vamos a, en algunos casos tendremos que utilizar el de acá y acá lo podemos comprobar, ¿verdad? Complemento. El complemento pues no es otra cosa que el timbre fiscal digital. El timbre fiscal digital en México pues es lo más importante porque aquí es lo que le da validez a nuestra factura, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a tener que trabajar con el timbre fiscal digital en la parte del atributo llamado UUID o identificador universal, ¿sí? Único. Entonces sus siglas son en inglés, ¿sí? de Unique Universal Identification, ¿sale? El ID, que luego en Estados Unidos se menciona mucho. Entonces el UUID significa eso, identificador universal, ¿sale? Único, universal. Y aquí está el número. Este número es sumamente importante para nosotros, porque pues viene siendo ya nuestro timbre fiscal, ¿verdad? Nuestro identificador fiscal. Y bueno, pues aquí vienen
quién provee esa certificación, qué empresa está certificando nuestras facturas para el SAT, obviamente, ¿sí? Y si se fijan, aquí ya se cierra el complemento y finalmente se cierra el comprobante. Entonces es importante. Tenemos nodos, tenemos estos elementos, dijimos, se llaman atributos, ¿sí? Tenemos nodos hijo, otro nodo hijo, ¿de quién? ¿De quién es nodo hijo? El CFDI y el receptor, pues del comprobante. Entonces, si mandamos a llamar comprobante, podemos traer también el emisor, el nombre, el RFC, lo que nosotros queramos, ¿no? Necesitamos el nombre de la persona, del emisor o del receptor. Entonces, bueno, ese fue nuestro primer video. Muchísimas gracias por vernos y espero que les sea de utilidad. En los siguientes ya vamos a empezar a utilizarlos. Muchas gracias.